Imaginemos que adquirimos un departamento por 200 metros. En el primer escenario recibimos uno de 195, mientras que en el segundo escenario recibimos uno por 205. Indudablemente en el primer escenario pierde el consumidor, mientras que en el segundo pierde el proveedor. Pero mientras una de las partes pierde, la otra gana. La cláusula ad corpus significa incorporar la pérdida implícita en el marco de la contratación hasta por el 10%. Siguiendo esta línea de ejemplo, tenemos que el consumidor podrá perder hasta 20 metros en el primer escenario, recibiendo solo 180, y en el segundo el proveedor perderá hasta 20 metros, lo cual significará que el consumidor puede recibir hasta 220. En todo caso, ¿qué es el deber de idoneidad? ¿Y dónde quedaría frente a esta situación? Debemos recordar que la cláusula ad corpus es regulada por el Código Civil, en donde la situación de las partes es la misma, mientras que en el Código de Protección y Defensa del Consumidor existe una situación asimétrica, en donde el consumidor tiene menor capacidad de negociación y también menor información que la tiene el proveedor. Si bien es cierto, en este tipo de escenarios la construcción o su exactitud es imprevisible y se compra un bien futuro, debemos tener en cuenta que en el marco de la buena fe no puede predominar el abuso de derecho o la posición contractual de cualquiera de las partes. Así pues, debemos reflexionar que el deber de idoneidad debe ser respetado en cualquier marco de contratación, y la situación inmobiliaria no es una excepción. Si nos ponemos a pensar más profundamente, daremos cuenta que el consumidor frente a la cláusula ad corpus se vería sometido a una especie de cábala, porque no sabe efectivamente lo que va a recibir, es decir, si va a perder o va a ganar. Recordemos que esta pérdida significativa para cualquiera de las partes no constituye una aplicación de la realidad al derecho. Nuestra recomendación es que las partes puedan encontrar la mejor solución sin verse perjudicada una u otra. No creemos en la validez de la cláusula ad corpus, la misma que desentiende la premisa constitucional de la protección de los consumidores y usuarios en el marco de toda relación de consumo. Tampoco creemos en que ésta deba ser perjudicial para el proveedor. Así pues, debemos adaptar las nuevas formas de contratación y de adaptación de consumo a las nuevas prácticas que el mercado así lo demanda. ¿Por qué no optar por mecanismos alternativos de resolución de controversias u otros que realmente no perjudiquen a ninguna de las partes?